Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 20. Joab le dijo: hoy no serás tú el portador de la noticia. Podrás llevar noticias otro día, pero hoy no anunciarás, porque ha muerto el hijo del rey. Joab. Joab. Este es el jefe, ¿verdad?, del ejército, el sobrino de David, justamente. Hoy no serás tú el portador de la noticia. Podrás llevar noticia otro día, pero hoy no anunciarás, porque ha muerto el hijo del rey. El contexto narrativo e histórico, queridos amigos, aquí primero tenemos que mirar después, ¿verdad?, de la muerte de Absalón. Abelaña mañana en nuestro contexto narrativo, nos encontramos ya después de la muerte de Absalón o Manoma, entonces estamos maquinando. Hay uno aquí, Ahimás, que quiere llevar ya la noticia de disparo, pero lo antes posible. Hemos triunfado, hemos vencido, Dios está a tu lado. Todos estos detalles son muy importantes. Pero sin embargo, Absalón, ¿verdad?, que ha muerto, y ha sido muerto por Joab. Ha sido muerto por Joab. ¿Se acuerdan? Con los dardos, en primer lugar, en el corazón. Y Joab había contrariado también la orden del rey David. Se fue en contra. A pesar de que él era el jefe, oye, orden PA. Él ha contrariado la orden expresa de David de tratar con consideración al joven. De tratar con consideración al joven. Y se acuerdan que Absalón dice que se enredó el cabello ahí con el encinar, se queda colgado entre el cielo y la tierra. Todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, del aspecto teológico, ya estudiamos en los versículos anteriores. Pero aquí era como para entender, porque Joab se encuentra directamente frente a frente, cara a cara. El otro colgado sin poder hacer nada. Pataleado, güey, no, güey. Taravella, no. O va, no hay cuál que yo llevo leado, güey, no, pataleado, güey. Andere, jure mañana, sea, después no es. Diga, tú ni dispara, ¿verdad? Bueno. Aquí también Absalón. O hija, veña acá, güey, o Saigo, güey. El otro viene, le mira, le habla, le mira los ojos, saca el dardo y güey, ahí corazón, te veía. Entonces, con esto nosotros entendemos muy bien que Joab había contrariado la orden expresa de David de tratar con consideración a su hijo. Ahora comienza el difícil momento de comunicar lo ocurrido, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer si hemos recibido esa orden de hacer bien las cosas, de tratar con cuidado a su hijo Absalón? Ahimás entonces quiere llevar la noticia, y en este versículo anterior Ahimás se ofrecía para salir corriendo hacia David y anunciarle que el Señor lo ha librado de sus enemigos. O sea, para Ahimás, aquí también hijo de Sadoc, hijo del sacerdote, entonces parece que está pensando más de Dios, ciertamente, ¿verdad? Si la verdad sea la noticia y nada, y lo manos al huevo, manos al huevo, andera, lleva Absalón. Si a veces sea es Juan de una piña de Yara, de liberama de tus enemigos. Vea la importante de la Ahimás Penguara. Joab percibe esa contradicción, percibe totalmente. Militarmente hay victoria, humanamente hay tragedia. Le hemos matado al hijo del rey. El enemigo está derrotado, pero ese enemigo es precisamente el hijo del rey, es Absalón, el hijo de David. No toda victoria puede celebrarse de la misma manera, ¿verdad? A ver, venía de ya Pauazú, porque ya chucá, ¿verdad?, al hijo del rey. Comienza así el drama de David en este momento. Los capítulos que vendrán más adelante, los versículos 19 al 33, preparan el gran desenlace. Cuando David conozca la muerte de Absalón, no reaccionará primero como rey victorioso, sino que como padre
destrozado. Entonces David, oye, esta chupegina, o más no malanda enemigo, o más no malandera, ruchuca malandera. Evidentemente que no, ¿verdad? Evidentemente que no. Entonces, esto es lo que lo hace encontrarse patitiazo, por decir así, porque el rey victorioso, con las armas o lo que sea, sin embargo, ahora se está sintiendo un padre destrozado. La noticia, oye, la itaira lo van a ver. A la itaira con la rebelde acá lleva. Taira moyepe. Los mismos hoy cuágina. Va a dice la sangre, el hijo. Incluso, todo lo que significaba era ser el príncipe, a pesar de que es un gran usurpador. Pero para el papá pues, es muy difícil eso, ¿entiendes? O perdona, para llegar, que esto es que ya veremos bailado y por con una consideración muy especial para con su hijo en el momento de la guerra. Volvemos enseguida con más gente, ya en el Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18 y hoy con el versículo 20. Joab le dijo, hoy no serás tú el portador de la noticia. Podrás llevar noticias otro día, pero hoy no anunciarás, porque ha muerto el hijo del rey. Entonces, queridos amigos, aquí nuestro contexto cultural y antropológico. Contexto cultural y antropológico. Primero está la cuestión, ¿verdad?, del mensajero. El mensajero es decir, aquel que va a llevar. Recordemos que en una sociedad sin medios inmediatos de comunicación, pero cuando hay poria que va a llevar, pisa la Petrión Boazán de hoy acá, toda la información, esa comunicación. El mensajero corredor era fundamental, ¿verdad?, para transmitir el resultado de una batalla. Bien importante formal. Este mensajero tiene que ir corriendo, este mensajero tiene que llevar la noticia. Vean, es un corredor y era para transmitir el resultado de una batalla. Pesa oñe a mensajero cuérame. Y es fundamental para transmitir el resultado de una batalla. Ahora, la persona del mensajero importaba muchísimo, ¿verdad? Claro que sí. Una persona, un mensajero, importa mucho, porque no basta simplemente comunicar o ser un comunicador de un hecho, sino que importaban quién, cómo y en qué momento lo comunicaba. Quién, cómo y en qué momento. Pero más aún, queridos amigos, con esta noticia de la muerte de su propio hijo. Ahimás era conocido por David y su llegada podía ser interpretada anticipadamente como señal favorable. Como señal favorable. Si él va llegando de una manera anticipada, en que va a llegar, ya podemos juzgar, ¿verdad?, anticipadamente y decir, bueno, lo que aquí me está trayendo es una señal favorable. Es una señal que voy a encontrar en los otros momentos, ¿verdad?, de manifestación de Dios mismo. Pero a ver, y que tú ya esa ponaje, va a comunicar cómo y en qué momento, ¿verdad? Ahora, Ahimás era conocido por David y su llegada podía ser interpretada justamente como una señal favorable. Ahora, el honor de la casa real, este honor, porque recordemos que detrás de todo esto, imagínense, el que muere es el príncipe. El que muere, el que es asesinado, es el príncipe, es el hijo de David.
heredero del trono, ¿entienden? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces la muerte de un príncipe era un acontecimiento familiar, político, nacional. Nacional. Absalón había sido rebelde, pero continuaba siendo hijo del rey. Él puede ser rebelde, él puede decir lo que él quiere, en fin, es tan básico, entonces ya es ya. Tal vez hasta incluso podemos mirar como una limitación, ¿verdad?, de parte de Absalón. Y está utilizando simplemente el aspecto de hijo del rey. Upeantes a la oipuruaina, el aspecto que continúa siempre como hijo del rey. La victoria y el duelo en la antropología bíblica nos reduce al hombre a su función política. David es simultáneamente rey y padre. Rey y padre. No se puede entonces reducir simplemente toda su vida a su función política. Él como rey, ¿verdad? Entonces toda mi vida girando solamente en torno a la realeza. No. Hoy hay aspecto humano. No se puede reducir la función del hombre a una función meramente política, sino que David es simultáneamente rey y es padre. La victoria del reino puede coexistir con el duelo de una familia. La victoria del rey. La victoria del rey puede coexistir con el duelo de una familia. Es decir, veas página donde pone triba para lo que lleva. Pero sabemos que esa victoria que se realiza, esa victoria del rey, del reino, solamente pueden coexistir con el duelo de una familia. Con el duelo de una familia. Y ahí está. Ahí está como nosotros también expresamos, ¿verdad? Y al final de cuentas estamos coexistiendo con esa realidad vivida. En este caso, estamos diciendo el duelo de una familia. Eso quiere decir justamente esa encarnación, entrar, profundizar, saber, conocer, lo que en este caso se nos enseña, ¿verdad? Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros con más de Yarañe y Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 20. Joab le dijo: hoy no serás tú el portador de la noticia. Podrás llevar noticias otro día, pero hoy no anunciarás, porque ha muerto el hijo del rey. Tenemos algunas palabras claves, como siempre, dentro de nuestro estudio bíblico. Para entender mejor, siempre vamos a esa palabra como está en la Biblia. Eloi Purúa en este versículo. Por lo menos tomamos siempre dos palabras claves esenciales. Es el famoso besorá. Besorá. Besorá, la raíz de basar, noticia, anuncio favorable, buena noticia. Besorá. Besorá. Buena noticia, basar. Entonces, si uno mira de un aspecto bien exegético, este término contiene una profunda ironía. Una profunda ironía. El besora. Con la ironía, porque existe una buena noticia para el ejército, ¿verdad? Hay una ironía. Hay una buena noticia para el ejército. Estamos acá sufriendo, estamos hoy así que entonces vencer al enemigo, ha muerto aquí Absalón, alguien que nos tenía, pero así, al vilo estaba, a mí venía a defender porque es peligrosísimo, además se venía con todo el ejército. ¿Se acuerdan? Entonces, cómo se fue organizando también. Incluso Husay en aquel tiempo le había dicho, ¿verdad? Pero eso era para que pierda más tiempo nomás. Pero después fue organizando, lo toma muy en serio. A Agitofel le deja de lado, Agitofel va y se cuelga, Ojo más no.
Entonces aquí este otro también se queda, seguramente que con un cierto remordimiento, porque un botado y tal rápido, lo que sea, le da algunas instrucciones y que también este está siguiendo, ¿verdad? Una buena noticia para el ejército, esa es la ironía, David ha vencido, pero esa misma noticia ahora recae sobre él, pero de manera negativa. ¿Por qué? Porque contiene la muerte de Absalón. La muerte de Absalón. Etcétera. Pero, queridos amigos, esta noticia también repercute sobre la vida del rey David. La Biblia siempre nos enseña que una noticia no es verdaderamente buena cuando olvidamos el sufrimiento humano que lleva adentro. Cuando olvidamos el sufrimiento humano. Cuando olvidamos el sufrimiento humano, queridos amigos, que uno lleva adentro. Esto es bien complicadito, ¿verdad? La Aina, vea, ese sufrimiento humano que nosotros llevamos por dentro. Esta es la palabra también en hebreo, met. Met quiere decir morir, muerto, ha muerto. Hago la orajataina como noticia, ¿verdad? Joab coloca la muerte del hijo en el centro de su decisión, porque ha muerto el hijo del rey. Porque ha muerto el hijo del rey. Es decir, porque Oman aquí el hijo del rey. Vamos a ser buenos. Bueno, o por lo menos nos deja, ¿verdad?, esta posibilidad. Es una manera de presentarnos. Hay una decisión. La muerte del hijo ahora se vuelve en el tema central, porque ha muerto el hijo del rey. Justamente para no hacer otras cosas, ahora nosotros nos concentramos y miramos, y es casi como utilizar estilo pantalla, porque no el hijo del rey, ¿verdad? Entonces, ni catilla pomba de ver. Desde un sentido teológico, detrás de estratégicas victorias y conflictos que tenemos, permanece una realidad irreductible. Una vida humana se ha perdido. Es decir, detrás de todas estas cosas que nosotros estamos viendo, detrás de todo lo que significa la vida, detrás de todo lo que significa, ¿verdad?, el estar con esa persona, el ofrecerse a esa persona, generosidad, servicio, etcétera, etcétera. Aquí la vida se vuelve una realidad irreductible también. Esa vida se vuelve irreductible. ¿Por qué? Porque una vida humana, queridos amigos, se ha perdido. Una vida humana se ha perdido y por lo tanto tenemos que ser sensibles y cada vez más sensibles. Ya no hay problemas, y entonces eso hace que no podamos entrar en una sintonía verdaderamente con respecto a lo que significa la vida como tal. Una victoria que deja de ser simplemente victoria por eso. Una victoria que deja de ser simplemente victoria, ¿verdad? Y en este sentido también este mensajero que va a llevar la noticia o que quiere llevar, nos hace entender que esa verdad también necesita mucha prudencia. Ahí la prisa de ya o lo que sea. El enemigo también tiene un rostro. Ahí está lo que el autor sagrado quiere salvar. Absalón se había rebelado contra David, había provocado una guerra y puesto en peligro el reino. Pero el texto no permite reducirlo simplemente a un enemigo. No, el texto no permite que sea simplemente un enemigo. Es el hijo del rey. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 20. Joab le dijo: hoy no serás tú el portador de la noticia. Podrás llevar noticias otro día, pero hoy no anunciarás, porque ha muerto el hijo del rey.
¿Cuáles son estas enseñanzas, queridos amigos, que nosotros sacamos, ¿verdad? Reflexionando sobre este versículo. En primer lugar, la victoria no justifica todo. La victoria no justifica todo. Porque va a parecer, victoria es lucha, pelea, ¿verdad? Una victoria que deja familias destruidas. Una victoria que exige silencio. Y claro, duelo, dolor. Para mí es victoria, para el otro es dolor. Una victoria que al mismo tiempo exige de mi parte y de los demás también una reflexión profunda, ¿verdad? Es decir, misericordia antes que celebración. Peala Nicoteme. Este es un primer elemento, queridos amigos. La victoria jamás, jamás va a justificar todo, ¿verdad? Todo, jamás. Sino que nosotros sabemos que detrás de una victoria quiere decir que del otro lado hay una derrota. Y esa derrota está destruida. Esa derrota exige también de mi parte una reflexión, un silencio, misericordia. Hay una segunda enseñanza, es que la verdad debe comunicarse con claridad. La verdad debe comunicarse con claridad. Es decir, la verdad no significa decirla de cualquier manera. El dolor ajeno merece respeto. Queridos amigos, estas son enseñanzas esenciales de este versículo, ¿verdad? La verdad debe comunicarse con caridad, con caridad. Tenemos que tener un corazón abierto, tenemos que tener un corazón caritativo. La verdad debe comunicarse con caridad. Ya en cuana, pues anda ya poner no inaupe, ya ya poco cabara y tigre lleva. Cabishu ire ya mañana bebejina, entonces o pues te dañan de ari, se dan cuenta. Entonces por eso la verdad debe comunicarse con caridad, con caridad. Debemos decir la verdad. Decir la verdad no significa decirla de cualquier manera. El dolor ajeno merece respeto. A ver, algo importante formal, y lleva la ñandeña y ponuña mindu uimi. La ñandela ya puinte ya lleva. Vea, llegó alguna vez ñandego ya este término que pegando en baje y la que pegando en baje, o puinte, inte, pum, allá. Pegando en baje y la gente. Bueno, pero hoy hay otros que ya pea 99, no es, pea 99, no es. Es el que está un poco aceleradito, ¿verdad? Hasta que uno entiende guasuya, ojese, Y bueno, tenemos muchas de estas situaciones, queridos amigos, pero aquí justamente la palabra de Dios nos dice que la verdad no significa decir de cualquier manera. Todo dolor, el dolor ajeno, merece un respeto. Hay un tercer elemento, queridos amigos, que el adversario sigue siendo persona. No nos olvidemos de este aspecto. El adversario, a pesar de que fue mi adversario o fue mi enemigo, ya supe de batalla, de lucha, recordemos que esa persona sigue siendo tal cual, ¿verdad? Sigue siendo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Absalón era rebelde, pero continuaba siendo hijo. Ninguna confrontación debe hacernos perder nuestra humanidad. Ninguna confrontación debe hacernos perder nuestra humanidad. Ninguna confrontación. Queridos amigos, cuando años de ella estudiar, con la palabra de Dios lleva. Pues recordemos que nosotros somos una cultura mediterránea. Nosotros vivimos en un ambiente mediterráneo. Entonces, ñande ambu a formar, la ñande ya yo auro, ñande yo entender, y nada, pues ya hasilento mala, Jacob pona yehan paisa, hasina, hasina, la Jacob pona yehan, una guareisa, como se suele decir. La PCTV hace mover la Jacob, una guareisa. Esto es importante, ¿verdad? Porque el adversario sigue siendo persona. Ninguna confrontación debe hacernos perder nuestra humanidad. Ninguna confrontación. Y una vez se nos pasa, ¿verdad? Hay una cuarta
enseñanza. El poder necesita sensibilidad. El poder necesita sensibilidad. Queridos amigos, el que gobierna, dirige o ejerce alguna autoridad debe mirar no solamente los resultados, sino que también las heridas que sus decisiones producen. Operar con la yaina la oña pe tendo taisharam. Tiene que ser muy sensible. Tiene que ser muy sensible. Añadigo, a ver, al revés, Aisha, lleva. Pero ¿por qué? Nosotros en realidad, ¿verdad? En realidad, lastimosamente, tenemos que ser duros, ¿verdad? Muchas veces al gobernar o al decir las cosas. ¿Por qué? Porque hay otros errores, ¿verdad? No peache amigo, peamo, entonces ya hay botar la pocane, ya hay botar las cosas que no están bien ayer. Entonces, de la nada en bareteno, entonces, de como ahí mueve. Oye, la otra parte, ayer. Lande huir en muy upebe tendo taisemos, ande en baretema, ande a manajare mondan, ande ya pujan, hay promete parejan, erin tendré puentes. Vea la 99, ayer. Pero entonces se dan cuenta, queridos amigos, el que gobierna verdaderamente tiene que ser muy sensible. Sensible a toda la realidad que tiene que manejar y tiene que organizar. Pero para eso es un llamado también a una concienciación, pero concienciación de pueblo, de gente. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, Dios nos enseña a mirar las lágrimas escondidas. Es decir, detrás de cada conflicto hay una madre, detrás de cada conflicto y de cada dolor hay un padre, un hijo, una familia. La fe cristiana no permite convertir el sufrimiento humano en simple estadística. De la noticia, estadística, listo. Muerto el perro, muerto la rabia, listo. Opama, sello, firma, aclaración de firma. No, de por ahí bien. Sino que aquí, queridos amigos, nosotros sabemos que Dios nos enseña a mirar esas lágrimas escondidas. Por eso uno tiene que ser también muy, muy, muy sensible a la realidad en donde vive, a la realidad de su propio ambiente. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.